Bueno, el tema lo decíamos hace unos momentos, el tema de la sesión de Consejo Nacional de Morena ayer está en las primeras planas de todos los periódicos. Sí, correcto. En algunos de ellos es la nota principal. Excelsior titula Morena ropa dan pese a señalamientos. El Sol de México, hoy más que nunca debemos cerrar filas, dice la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. En fin, militantes no líderes cierran filas con Adán, Milenio. La jornada le da un espacio reducido en su primera Bastante plana. mínimo, ¿eh? Crea Morena ente que evaluará las admisiones, no será retroactivo, lo cual me lleva a pensar que quienes están ahí No, ya la lograron, ya lo hicieron. Expulsados. ¿Qué balance? Gusto en saludarla. Buenos días, presidenta Buenos días, de Morena. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Luisa, Qué bienvenida. gusto, Luisa Gracias. María Alcalde. Un gusto saludarlos. Un poco más tranquilos, porque ayer había mucha prensa, supongo, mucha atención sobre el Consejo Nacional. Ya unas horas después, ¿qué balance sacan de La esa verdad que reunión? estamos muy contentos. Yo creo que fue un Consejo Nacional muy importante. Definimos cinco temas muy relevantes para nuestra organización. El primero tiene que ver con toda la parte organizativa. Estamos ya hoy en condiciones de iniciar una hazaña que planteó el presidente López Obrador desde 2011, que tiene que ver con contar con un comité en cada una de las más de 71,000 secciones electorales que existen en México. Tenemos ya cerca de 7 millones de afiliadas y afiliados. Ustedes saben que hemos venido planteando la meta de 10 millones, pero ya a estas alturas podemos decir que hay en todos los rincones de México mujeres, hombres que quieren sumarse a nuestro movimiento de forma mucho más activa. Entonces es regresar a las bases, es abrir nuestro partido para que en todas estas rancherías, colonias, en todos los rincones podamos tener un comité de Morena que pueda tener mayor participación. Este fue como uno de los puntos fundamentales a tratar. Uno segundo tiene que ver con el plan municipalista. Creemos que es fundamental reforzar la identidad morenista en los municipios. Gobernamos 888 municipios y creemos que debemos garantizar que cuando una persona acuda a un gobierno, a un municipio morenista, sepa perfectamente que es de Morena. ¿Cuál es el sello? Entonces aprobamos 3 cosas importantes. Una tiene que ver con que nuestras presidentas y presidentes municipales destinen recursos del municipio a lo que es más indispensable. A veces resulta que, esta gran obra o los recursos se van en otras prioridades y no en las básicas. Entonces estamos hablando de agua, de bacheo, de drenaje, de alumbrado público, recuperación de espacios públicos y seguridad. Entonces, la obligación de que nuestros presidentes municipales destinen recursos a estos rubros. El segundo punto fundamental tiene que ver con tener el Día del Pueblo, es decir, un día donde el presidente y la presidenta municipal salen y atienden a la ciudadanía con su equipo de trabajo. Y finalmente, el poder contar con una escuela municipalista que dé capacitación para austeridad republicana y el mejor uso de los recursos. Otro punto fundamental, Ciro, tiene que ver con la creación del comité o de una comisión que pueda evaluar la incorporación de perfiles o de personajes públicos que vienen de otras fuerzas políticas. Va a ser creada, no existe. No existe este espacio. Yo creo que es un reclamo legítimo de la militancia, el hecho de poder contar con un espacio que delibere, en todo caso, cuando hay personajes públicos que, viniendo de otras fuerzas políticas antagónicas a Morena, incluso a veces pues con pasados el caso Yunes, digamos. Pero el caso Yunes. El caso Yunes Sí, u otros por poner un casos. ejemplo, Por poner un entenderlo. ejemplo. Sí, por sí. poner un ejemplo. Entonces, un espacio que pueda deliberar qué es lo conveniente para nuestro movimiento. Siempre tomando en cuenta que claro que se requieren alianzas, pero que hay que cuidar a Morena en este tipo de incorporaciones. Entonces, se sumó aquí Epigmenio Ibarra, fue votado por unanimidad en el Consejo.
Armando Bartra también, y también va a ser integrado por la presidenta de Morena, el presidente del Consejo de Morena y la Secretaría General. Y finalmente, también... 5 personas y ustedes van a evaluar quién entra o no. 5 personas. Así es, ustedes, 5 no personas, más. no más. Sí. Va a ser este espacio donde se va a evaluar los antecedentes, qué comportamiento se ha tenido por parte de estas personas y entonces ya se determina esta incorporación o no a nuestro movimiento. Creo, de verdad, Ciro, que esto sí ha sido pues uno de los principales reclamos de la militancia de Morena, ¿no? Y de muchos también figuras del partido, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? De por qué a veces se privilegia, por ejemplo, en candidaturas a gentes externas sobre las gentes internas. Entonces, va a ayudar como a dar mucha institucionalidad a estas decisiones. Pero van a ser esas 5 personas, va a ser siempre quien esté como presidente del partido, presidente del consejo y los secretaria general y 2 externos. Y 2 externos, ¿no? Con prestigio. Porque Pigmenio no milita en Morena. No, pero es del Consejo Consultivo. Por cierto, también se reactivó el Consejo Consultivo. Sí. Entonces, son 2 personas pues, que tienen trayectoria en nuestro movimiento, que tienen mucho prestigio, calidad moral, y por eso fueron elegidas y propuestas ellos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con la presidenta de Morena, con Luisa María Alcalde, a la mañana siguiente de una muy llamativa y muy atendida por los medios sesión del Consejo Nacional. Vamos a hacer una pausa y vamos con el tema que está hoy en las primeras planas, el tema de Adán Augusto, impunidad, corrupción, cerrar filas, todo lo que se dijo ayer en la sesión y alrededor de la sesión. Volvemos. 7:41, seguimos conversando con la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Nos quedamos en esta comité que va a evaluar ese comité. Sí, es una comisión evaluadora de incorporaciones. Supongo de personajes controvertidos. Sí, de personajes controvertidos, porque pues estamos hablando de un movimiento enorme, se están afiliando cientos, miles diarios. Entonces, más bien estamos hablando de aquellas sumas, aquellas incorporaciones, personajes públicos que quieren sumarse a nuestro movimiento, de diferentes entidades federativas. Entonces, esta comisión pues le va a tocar evaluar, ¿no? Cuáles son los pros, los contras, de dónde vienen, porque también nosotros entendemos una cosa, que es donde hay que mantener este equilibrio. Incluso ayer lo platicábamos en el propio libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él relata cómo fue muy importante la política de alianzas, pero también cómo es muy importante a partir de esa política de apertura y alianzas, pues cuidar al movimiento, ¿no? Y entonces poder sumar a mujeres y hombres de buena fama pública que, aunque hayan estado en otros partidos, hoy estén de acuerdo en asumir como proyecto el proyecto de nación de Morena, bajo la lógica de que el proyecto no se claudica. O sea, jamás van a ver en nuestro movimiento algo como lo que pasó en Coahuila, ¿no? De, a ver, aquí nos sumamos y nos repartimos hasta los baños públicos del mercado. No, eso con nosotros no hay cabida. Serán solo casos llamativos, controvertidos. Así es. Insisto, el caso Yunes, lo digo por segunda ocasión, casos de ese tipo. Casos de ese tipo, en el caso Yunes, por ejemplo, dado que no existía esta comisión, ¿qué sucedió? Pues fue la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que con posterioridad determina la no afiliación. Ya no insistió Yunes. Ya no insistió, ¿no? Bueno, sabemos por ejemplo, que casos como Corral tampoco van a ser revisados. No se trata de revisar anteriores casos. Los que ya están Aquí, se quedan. No, bueno, Ya ahí lo está la lograron. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que pueda hacer su chamba en este sentido. Ahora de lo que se trata es un poco como respondiendo a esta demanda de la militancia, entonces tener un espacio con mucho más transparente de deliberación, ¿no? Que dé argumentos y que cuando se determine una incorporación, bueno, ¿por qué es importante esa política de alianzas? ¿No? Pero también lo importante es no caer en el sectarismo, porque habría muchos que desearían pues que Morena no creciera,
¿no? Entonces, por ejemplo, que no les disputaran algunos espacios en algunas entidades federativas. Entonces, por eso siempre se requieren estos equilibrios. Bueno, sabemos que la sesión fue convocada hace 10, 15 días, no se convocó por el tema de Adán Augusto, pero Adán Augusto fue una figura omnipresente ayer, Luisa María, sin duda. Estuvo presente, es consejero nacional, es coordinador de los senadores y de las senadoras, entonces todas y nada y todos indica que lo estuvieron dejara de ser, convocados. ¿verdad? Que dejara de ser el coordinador. Hasta ahora entiendo que no. Entiendo que no. Ahora, claro que la prensa pues retoma como si se hubiese tratado casi del Consejo sobre este asunto. Morena pero ropa dan pese a señalamientos. yo creo que el Consejo no trató de eso, creo que trató de estos 5 puntos importantes y yo creo que en el caso específico, sobre todo del personaje que se está investigando, quien fuera secretario Hernán de Bermúdez. Seguridad en Tabasco, creo que fuimos muy claros en Morena en establecer una cosa. Morena no protege a persona alguna que haya cometido un acto de corrupción, un delito, sea militante o no sea militante de Morena. Y lo que establecimos es, a ver, si hay algún indicio de actos de corrupción o de desvío de nuestros principios en Morena, se debe investigar, quien sea. Debe haber una investigación, no se puede solapar, no se puede encubrir, no puede haber impunidad. Debe haber pruebas, por supuesto, y le toca a la autoridad judicial determinar si hay o no hay una responsabilidad. ¿Cuál es la enorme diferencia con el pasado? Porque siempre, pues esto un poco es en la lógica de decir todos son iguales, se tratan de encubrir. No, si hay elementos que presuman un delito, tiene que haber una investigación. La propia presidenta ya lo dijo. Aquí hay una orden de aprehensión. Aquí hay una orden de aprehensión, por supuesto, sobre el caso. Y señalamientos muy duros del actual gobierno de Tabasco, ¿no? Sin lugar a dudas, si hay una actual. orden de aprehensión, hay una investigación, parecen haber elementos al respecto. Por ejemplo, en el caso de Bermúdez, ya la Comisión de Honestidad y Justicia, dado que se ubica dentro del padrón de Morena, de oficio abre una investigación, le suspende sus derechos políticos hasta en tanto se resuelva su situación jurídica. O sea, en Morena no protegemos a nadie. Antes sí lo hacían. O sea, lo normal hubiese sido una llamadita para, oye, no saques el asunto porque vas a dañar. No protegen a nadie, pero fue el secretario de Seguridad durante 5 años. Sí, lo sé. Y hoy, mira, hoy yo lo creo persiguen por vínculos con organizaciones criminales. Así es. No protegen a nadie, pero estuvo ahí, en No, gobiernos, pero a ver, en gobiernos morenistas. No, pero Ciro. Acabamos de hablar gobierno ahorita morenista. con el exgobernador Merino, nos dijo, no, yo no sabía nada. Adán Augusto de alguna manera lo ha dicho también. Sí. O sea, no protegen a nadie, pero lo tuvieron 5 años ahí. Sé que el señor no ha sido juzgado, no ha sido sentenciado, pero lo está persiguiendo la justicia. Pero ¿quién lo está persiguiendo? O sea, un gobierno morenista, ¿no? Porque también eso es lo que no se dice. O sea, pareciera, si hubiese esta red de el Ministerio Público por eso. Independiente. Bueno, Sí, estoy de acuerdo, pero que finalmente hay un gobierno de Morena en el estado de Tabasco. Sí, sí. Entonces, si hubiese esta red de complicidad que a veces pareciera se quiere poner sobre la mesa, pues entonces no habría esta investigación y mejor empiezas como le hacían antes Sería el primer mando policíaco de nivel de un gobierno Morena perseguido durante el tiempo que gobierna Morena, eso sí sería. Y el propio gobierno sí sería, de si es que Morena, lo en este detienen, caso de Tabasco, está llevando a cabo una investigación. El propio Adán Augusto también ya salió a señalar, bueno, pues si yo tengo que dar información, si a mí me requiere cualquier autoridad, pues debe presentarse y por supuesto que expresar todo lo que sabe, ¿no? Pero lo entendemos, y entendemos la parte institucional, Presidenta, pero ¿cómo interpretar, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Gobierno de Tabasco, del señor López Obrador, José Ramiro, de que con Bermúdez se acaba la pudrición en Tabasco? ¿Cómo interpretarlo? Desde nuestro punto de vista, usted sabe, con una posición crítica, ¿cómo interpretar que
el secretario, el actual secretario de Gobierno, diga, se acaba la pudrición. Pues, ¿cuál pudrición? La de Hernán Bermúdez. ¿Para quién trabajó Hernán Bermúdez? ¿Con quién trabajó? Con Merino y con Adán Augusto. Yo creo que tienen... Son silogismos elementales, Sí, Luisa pero a María. ver, yo lo Sí. que considero y cómo funciona esto es, una vez que la autoridad cuenta con elementos, presenta ante la autoridad judicial y se abre esta carpeta de investigación. Eso es lo importante. O sea, en este caso ya sucede con quien fuera el secretario de Seguridad, o con Bermúdez. ¿Y qué es lo más importante? Que la investigación debe topar hasta donde debe topar. Y que no importa de quién se trate, militante o no militante, si hay elementos de corrupción, debe haber una investigación. Pero también debe haber pruebas, sin lugar a dudas, como cualquiera. No debe, o sea, digamos, no es un asunto de un linchamiento mediático, sino con pruebas y con una autoridad libre de poder investigar y libre y autónoma para poder determinar sanciones. Y es en el caso de Bermúdez Requena, donde hay una orden de aprehensión, sí se le comenzó a investigar efectivamente, pero se dice mucho, es el Genaro García Luna que tanto estaba buscando Morena, porque es el Genaro García Luna de Adán Augusto López. Es que fíjate que la diferencia es que con Genaro García Luna los gobiernos panistas encubrieron el asunto, bueno, hasta lo premiaron, o sea, sí. No lo investigaron, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando hay elementos, si alguien comete un acto de corrupción, debe ser investigado y no debe ser protegido. Entonces, digamos, ahí es donde uno puede ubicar cuando hay y cuando no hay Esos impunidad. Actos de corrupción los habría cometido durante 5 años con gobiernos morenistas, sin que los gobernantes morenistas lo detectaran. Claro, eso es claro, pero a ver, no estamos exentos a que una persona, una mujer, un hombre pueda cometer actos de corrupción. ¿Qué es lo importante? Que no se le encubra. Que esa persona que cometió ese delito sea investigado y responda ante la justicia. Eso es, o sea, lo que a la gente le molesta es que ahora sí que la desfachatez, ¿no? Cometes todos los delitos y al rato te están cubriendo y en aras para proteger el proyecto. No, yo creo que el proyecto se dañaría si hubiese complicidad. Como no hay complicidad en Morena, entonces no veo yo el que problema Morena es del señor se dañe. Bermúdez, si lo detienen algún día, que dé cuentas ante la autoridad. Es un Claro. problema de él, no es un problema de Adán Augusto. No es un problema, No es un de problema Morena. de Adán Augusto. Yo creo que pero en todo caso, ayer Adán a Augusto quien le gritaron no está solo fue Adán Augusto. Bueno, por eso, un grupo de senadores, él es el coordinador del Un Senado. grupo No de trató senadores. de eso el Consejo. Pero Y ocurrió, el propio pero Adán ha ocurrió. dicho una cosa, y es, pues él tiene en todo caso que dar su versión, y en todo caso tiene que, si lo llaman y lo requieren las autoridades, pues tendrá él que decir toda la información de la cual dispone, ¿no? Ahora es relevante porque efectivamente hasta este momento ya lo preguntamos y sabemos que ninguno de los dos gobernadores está formalmente investigado, ninguno de los dos. Hasta ahora entiendo que no. Pues yo eso creo, dijo la presidenta. Sí. Lo dijo el martes. La Entiendo presidenta, que la presidenta mañana- Sheinbaum. Entiendo que mañana la presidenta Sheinbaum, y esto es muy importante, creo que mañana en la mañanera Del Gabinete de Seguridad. exacto, Mañana que toca que seguridad. toca seguridad, se va a dar toda la información sobre esta investigación y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a disipar dudas y que se maneje con mucha transparencia. ¿Cómo inició Pero información, esta...? perdón que la interrumpa, Sí. presidenta, tendría que dar el Ministerio Público. Claro, pero la no información- la presidencia, porque la presidenta dijo el martes que su gobierno no investiga a Adán Augusto. Por eso, Ciro, pero yo creo que el gobierno de México cuenta con información de saber cuándo inicia la investigación, qué tipo de elementos se tienen, y yo creo que toda esa información es importantísima que la conozca el Pues pueblo de vamos. México. Vamos ¿Qué suponemos? La daría el fiscal Gertz, suponemos, porque sería el autorizado. Pues veremos ¿no? En todo mañana. caso, no, pues mañana lo Esperemos. veremos. Bueno, mañana a ver, esperemos vamos a a ver mañana mañana qué es conocer lo que cuáles pasa. son todos esos detalles. Sí. Por lo pronto lo importante es, pues, en nuestro caso, el rumbo que toma nuestro movimiento en términos organizativos, institucionales, y la verdad que pues hoy contamos con un movimiento fuerte
y sobre todo lo más importante que retomo yo es la posibilidad de que millones de mujeres y hombres de todos los rincones de México hoy puedan fortalecer a Morena a través de esta hazaña organizativa de tener comités en todas las secciones electorales. Fue una buena sesión ayer. Fue una muy buena, sí. muy buen ánimo. ¿Por qué lo que iba a preguntar? ¿No? Entonces no consejeras y fue los para consejeros. Dan Augusto, entonces ¿para qué sí fue? Ya Bueno, nos dijo, ya les dije. nos dijo ¿Fue al la inicio. comisión? Fíjate, a ver, si me, comisión. a ver, tiempo. Pausa. Un segundo. Tenemos que hacer una última pausa, regresar para continuar y concluir esta conversación con Claro Luisa que María sí. Alcalde. Ya nos dijo. Sí, al inicio no, pues ahí está para la qué comisión, fue. Nos ¿no? queda la pregunta, y si quiere ahora nos la responde cuando regresemos, también porque la destacan, ¿no? Desde ayer los medios de por qué no asistió el secretario de organización, Andrés López Beltrán, y otras preguntas. Tenemos que hacer una pausa nacional y concluimos esta conversación con la presidenta nacional de Morena, ex secretaria de Gobernación. Sí, Así es. correcto. Secretaria que relevó en el cargo a Dan Augusto López. Así fue. Dan Augusto López, unos meses, un poco más de un año, ¿no? Un poco más de un año. Un poco más de un año. Luisa María Alcalde, Año y medio. hoy aquí en el... ¿Y no le encontró ninguna irregularidad a Dan Augusto ahí en la Secretaría de No, Gobierno? si hubiese encontrado yo alguna irregularidad, si hubiera abierto una carpeta de investigación. Es que si tú tienes elementos y no denuncias, te haces cómplice. Pues claro. Eso no sucede. Es que ese es aquí. el punto central, Bueno, me parece que a es lo que se ver, reclama, ¿no? a tenemos los que hacer una gobernadores. pausa nacional y al regresar concluimos esta conversación con Luisa María Alcalde. 7:56, volvemos. Anímate. Sigue la conversación con... Claro. Bueno, concluimos esta conversación con la presidenta nacional del PRD, con Luisa. ¿Del PRD? Del PRD, No, del PRD. ¿cómo? De Morena, sí. ¿Qué? Qué lapsus. Va de nuevo, borren eso. Va de nuevo. Concluimos esta conversación. Ya no existe el Ya no PRD. existe el PRD. Es que- Exacto, ¿cómo? No, con la presidencia nacional de Morena. Morena, con Luisa María Alcalde. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no estuvo ayer el secretario de organización, López Beltrán, Andrés López Beltrán, en una sesión de Consejo Nacional Pues tuvo de un Morena? compromiso previo, no, digamos, aquí el sospechosismo y todo esto no tiene cabida, ¿eh? Hay unidad en Morena, tenía un compromiso personal que ya había adquirido de forma previa, que no pudo cambiar, y como este consejo lo convocamos con 15 días de anticipación, pues entonces fue complicado para él, pero bueno, ahí está trabajando con nosotros en unidad, vamos a hacer una gira nacional, por supuesto que nos va a acompañar. ¿Cuándo? Vamos a iniciar a partir del martes, mañana, fíjate, mañana iniciamos en Tlaxcala, por cierto, el viernes vamos a estar en Coahuila, ustedes saben y ya que va a estar haber él. elección. Y yo creo que no sé cuándo se incorpore, pero muy probablemente en estos días. Pero están bien las cosas con Están él. muy bien las cosas con él, estamos trabajando muy bien la presidencia, la Secretaría General, la Secretaría de Organización, tenemos un montón de tareas, bueno, para eso fue el Consejo, o sea, todo lo que planteamos en el Consejo, pues ahora sí que hay que hacerlo realidad en el territorio. No es fácil, imagínense ustedes tener la capacidad, porque claro, o sea, planteado así, pues cualquier cosa, pero tener la capacidad organizativa para que todos los domingos a las 11 de la mañana, de aquí, de agosto a febrero, va a haber asambleas para conformar comités. Todos los domingos. Estamos hablando de cerca de 5,000 o 6,000 asambleas por fin de semana que van a estar organizándose de manera simultánea en todo el país. Para febrero vamos a concluir con una organización tan fuerte que va a poder tener un comité en todas las secciones, 71,000. Entonces, bueno, pues estamos invitando, ayer también lo decíamos, no solamente van a ayudar los del partido a hacer estas asambleas, también van a estar involucrados o ayudándonos consejeros estatales, nacionales, diputados locales, federales, senadores. Entonces la idea es que todos nos volquemos a esto. Fíjate que el presidente López Obrador, en un discurso que da en junio de 2011, plantea esto. Es el poder contar
con un comité en cada una de las entonces 65,000 secciones electorales. Hoy ya son 71,500 secciones. Entonces, bueno, pues es retomar eso y poder hacerlo realidad. Hoy ya estamos en condiciones de hacerlo, claro, porque hoy somos millones. Y yo sé que falta tiempo, pero viene 2027, ¿qué va a hacer después de que deje la presidencia Luisa María Alcalde? Y sobre todo, he escuchado también con en muchas ocasiones que he leído, que está construyendo su campaña para el 2030. ¿Le interesaría a Luisa María Alcalde ser candidata a la presidencia de la República? Por supuesto, para suceder a la presidenta Sheinbaum. Sí, pero yo no estoy pensando en eso. O sea, para nosotros ahorita lo más importante es fortalecer a Morena, es aprovechar este momento que yo creo que es clave para poder consolidar este proyecto, para que sea un proyecto de generaciones, no de aquí al 27, sino de aquí hacia adelante. Mira, no hay otra alternativa en este país. El PRI y el PAN no son una opción. Nosotros vimos y todos sufrimos cómo saquearon a México y los niveles de corrupción. Entonces nosotros tenemos que cuidar y proteger a Morena y es una responsabilidad de todas y todos y tenemos que fortalecerlo a través de la parte organizativa. Entonces eso es lo que hoy me toca. Por supuesto también me tocarán las elecciones del 27 que son importantísimas. Estamos hablando de 17 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría de los congresos locales, miles de presidencias municipales. Entonces, con miras a eso es que hoy hemos tomado las decisiones del Consejo que nos van a ayudar mucho a que todos nos metamos a trabajar en territorio, nada de estar acá en la grilla y en la discusión. Pero no, también, pero también pues, toca si es un partido político. no, sin lugar a dudas, pero no solo eso, Ciro, porque el problema es que cuando se vuelve solo la charla de café y la grilla, pues ¿quién trabaja allá abajo? Y la verdad es que hay mucha gente allá abajo que dice, oye, a mí me gustaría participar en Morena, ¿cómo le hago? Allá en el barrio, en la manzana. Entonces, ¿quién recoge esas problemáticas locales? ¿Quién abre las puertas para que esas personas de base incidan en Morena? No, pues si no está todo dar acá entre diputados, senadores, nos vamos a comer y nos echamos un café. No se trata de eso, Morena es un partido del pueblo y para el pueblo y eso se tiene que traducir en la propia vida partidista. No lo podemos hacer limitándonos a tener muchos afiliados. Ahora esos afiliados hay que llamarlos a que tengan espacios para participar. Pues lo veremos, le agradecemos mucho Luisa María Alcalde. En Morena no hay pactos de impunidad entonces, así como es. dice la nota principal de Excelsior, citando el Heraldo declaraciones, dice claramente, y creo Heraldo. que es muy importante eso que se señaló y bueno, eso es lo que nos distingue, la verdad, a los de Morena y creo que la presidenta ha sido clarísima al respecto. Y no tienen nada, Morena, la dirigencia de Morena, en contra de Dan Augusto López, nada. A ver, no le toca a la dirigencia de Morena, le toca en todo caso ¿Le podría tocar? ¿Cómo no? No, por eso, pero son las autoridades, en todo caso ministeriales, la fiscalía, la que teniendo elementos es quien debe determinar, ¿no? Bueno, entonces nos esperamos para el caso de Félix Salgado en Guerrero, nos esperamos para Saúl Monreal en Zacatecas, nos esperamos para todo eso. Bueno, nos esperamos, ya se aprobaron los lineamientos. Se supone que no, pero luego son los lineamientos fueron aprobados y ya las reglas están claras para el 27, no puede haber en la boleta ningún familiar directo y eso por supuesto que excluiría en el caso de Félix y de Saúl, pero los dos ya han venido planteando que no hay problema. Es más, el propio Félix dijo, bueno, Yo me espero, dijo, a mí me da la vida, ¿no? No, o sea, hay tiempo. Entonces, pero si fueran por el PT o por el Verde, ¿Morena los apoyaría o los dejaría solos? No creo que sería el caso, yo espero que no sea el caso. Yo creo que la gente no le gusta, no es un asunto solo interno. A la gente no le gusta que un familiar directo sea quien suceda el cargo, porque incluso pues se presta no le gusta, muchas veces. pero votaron por la hija de Félix. No, bueno, pero no sucedió el cargo. Sabemos que no lo sucedió en el cargo, pero Félix era la figura en Guerrero. No, por eso, ¿no? pero Sí, a ver, sí, yo sí. creo que a la gente no le guste, yo creo que ambos han sido Los muy Monreal claros. en Zacatecas. Por eso, pero yo creo que hoy ambos han sido muy claros en acatar lo que fue una decisión colectiva del Consejo, estos lineamientos,
y creo que pueden, sin lugar, van a contribuir en Morena y que ellos pueden participar más adelante. Pues muchas gracias, presidenta. Al contrario, Gracias, muchísimas gracias a ambos por el mañana. espacio. Presidenta de Morena. Así es, presidenta de Morena. Ahí le encargamos, señor. Gracias a Muchas Luisa gracias, María. María. Alcalde, son las 8:09, hacemos una pausa, volvemos.